La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, tenemos mucho gusto de poder establecer esta comunicación telefónica con Ramiro Suárez, investigador del IMCO, con quien vamos a hablar sobre el informe legislativo 2017 elaborado por este Instituto Mexicano para la Competitividad, que revela que el Congreso de Coahuila ejerce un presupuesto en este año de 192.7 millones de pesos. Pero además hay otros datos que son sumamente reveladores. Por ejemplo, que en México hay 1,124 diputados locales y sostenerlos nos cuesta 13,551.3 millones de pesos. Pero mejor que sea el mismo Ramiro quien nos dé cuenta de todos estos datos que sin duda alguna nos dan mucha luz sobre la productividad y el quehacer de los congresos locales. Bienvenido, Ramiro, muchas gracias por estar. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, te saludamos. Marcela, Juan, buen día auditorio. ¿Por qué la relevancia de este informe legislativo, Ramiro? Mira, en primer lugar, la mayoría de los mexicanos siempre estamos al tanto, damos seguimiento de lo que hace el presidente de la República, el gobernador, nuestros diputados federales o nuestro Senado de la República. Sin embargo, eso está bastante bien. Sí, hay que exigir rendición de cuentas a los entes públicos que te acabo de mencionar. Sin embargo, también están nuestros congresos locales que son necesarios para una democracia a nivel subnacional. Congresos locales, que son los que aprueban la deuda pública, son los que aprueban los proyectos de inversión a largo plazo o los que pueden comprometer los recursos públicos en varios ejercicios fiscales. Son también los que van a aprobar cómo se integran los institutos de transparencia o la Comisión de Derechos Humanos o la Fiscalía del Estado. Entonces, en este sentido, la función que tienen los legisladores locales, además de iniciar y aprobar leyes, tienen todas estas funciones que te acabo de mencionar, que son relevantes para una democracia sana al interior del Estado. Si no tenemos un Congreso local fuerte, si tenemos un Congreso local sometido al gobernador del Estado, pues vamos a ver lo que ha pasado en los últimos años con los últimos gobernadores de Quintana Roo, de Veracruz, de Chihuahua, en donde actuaron como actuaron porque a su lado tenían a un Congreso en el menor de los casos omiso. Entonces, para evitar que se repitan estas situaciones o para disminuir los casos como los que te acabo de mencionar, pues tenemos que tener en nuestro estado un Congreso local que le exija rendición de cuentas al gobernador del estado, que sea el contrapeso y que sea el control del ejecutivo del estado. Si esto no es así, vamos a seguir teniendo a los gobernadores que en los últimos años han hecho lo que quisieron en sus estados. Ajá. Entonces, por eso la relevancia de nuestro informe legislativo, para darle seguimiento, para conocer a nuestros congresos locales, para señalarles que los tenemos bajo la lupa como ciudadanos, queremos una rendición de cuentas de nuestros congresos locales, determinar que están cumpliendo con sus funciones, porque si no es así, vamos a tener unas democracias en el menor de los casos imperfectas en nuestros estados de la República, y pues justo queremos que esto no suceda. Uh-huh. Pero además ustedes proporcionan un dato que no me extraña, al contrario, nada más corrobora esto de que la mayor parte de los mexicanos no nos sentimos representados por nuestros diputados, trátese de diputados locales o federales, ¿no? Que el 82% de los mexicanos no confía en los diputados. Así es, y que el 83% de los mexicanos considera al Congreso como corrupto, extremadamente corrupto. Estos datos son de fuentes internacionales y fuentes nacionales como el Colegio de México. Y pues sí, sin duda alguna refleja este desapego, esta desconfianza que tenemos con nuestros legisladores locales que pues una vez que son electos, pues se alejan de la ciudadanía, se encierran en su palacio legislativo, que si son noticia es por actos de corrupción como lo que pasó en San Luis Potosí, en donde presumiblemente los diputados locales extorsionaban a los presidentes municipales para borrar las irregularidades de sus cuentas públicas, o lo que pasó presumiblemente en Chihuahua, donde sobornaron a los diputados locales con $1 millón para que les aprobaran la deuda pública del exgobernador. Entonces, pues estas situaciones que pasan en Chihuahua y en San Luis Potosí seguramente pasan en el resto de las entidades de la República, y
por eso son estos datos, ¿no? Por eso esta falta de confianza, de representación, de percepción de corrupción al interior de nuestros congresos locales, y pues esto significa que terminan convirtiéndose en disfuncionales, con una falta de legitimidad importante que tiene que ponerse el dedo en la llaga, porque si esto sucede así, pues los ciudadanos vamos a seguir alejándonos de estos poderes públicos y no va a haber la representación que se necesita para que todas las iniciativas que presenten tengan el respaldo y tengan la intención de mejorar a la población. Uh-huh. Ahora, recientemente nos ocupábamos de un tema que nos pareció muy importante, y es esto de que ni los congresos locales ni el Congreso de la Unión misma respetan los presupuestos, a pesar de que se llevan en ello pues largas sesiones, a veces maratónicas sesiones, y están al cuarto para las 12 decidiendo en relación a cómo se va a gastar el dinero en el país y en cada uno de los estados. Y esto no es poca cosa, porque finalmente es ahí donde se reparte el dinero. ¿Qué se puede hacer como para que realmente los presupuestos que se generan en un congreso, que realmente sea plural y que no sea nada más comparsa del gobernador en turno, respeten los presupuestos que de ahí emanan, y que se ejerza el recurso con la conciencia del análisis de la repartición del dinero? Pero afortunadamente ya hay y esto se acaba de aprobar hace muy poco, una ley de disciplina financiera, justo que va a ponerle candados al ejercicio del gasto de los congresos locales a partir del presupuesto de egreso. ¿Qué pasa en la mayoría de los estados? Hacen subestimaciones, o sea, ellos estiman que van a generar, por ejemplo, 50,000 millones de pesos, y al final lo que generan fueron 60,000 millones de pesos. Esos 10,000 millones de pesos prácticamente los va a manejar el gobernador como quiera. Afortunadamente, a partir de esta ley de disciplina financiera, y esperamos que se cumpla, estos 10,000 millones de pesos ya tienen un destino específico, ya no pueden gastarse como el gobernador quiere, ya no se va a ir a los sueldos y salarios de los servidores públicos. O sea, hay que destacar también situaciones positivas que surgen en los parlamentos de México, y pues eso sucede en el Congreso de la Unión. Una ley de disciplina financiera que ya limita el gasto en servicios personales, es decir, los sueldos y salarios, que ya crean distintos fondos para situaciones contingentes o extraordinarias que pudieran surgir y no comprometer el gasto del Estado, o cómo contratar deuda pública. Antes, ahora es que no teníamos registro de bajo qué condiciones se contrataba la deuda pública del Estado, a pesar de que eran miles de millones de pesos, que actualmente pues ya tienen que seguir un proceso competitivo, más o menos como el de una licitación con los bancos nacionales, y en este sentido pues es plausible, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sobre los recursos públicos que ejercen los congresos locales, hay que señalar que, o sea, una postura del IMCO es que efectivamente los diputados locales necesitan los recursos necesarios para que puedan cumplir sus funciones, para que sus funciones no se vean comprometidas por falta de dinero. No obstante, sí observamos que en la mayoría de los congresos, los presupuestos que se aprueban sí reflejan cuando menos una ineficiencia en el recurso público. Uh-huh. En México, como lo señalaste en la introducción, pues los 32 congresos locales van a ejercer cuando menos 13,500 millones de pesos. Esa es una cantidad importante si consideramos que es el presupuesto equivalente al de todo un estado, el de Baja California Sur, que en 2016 se aprobó 13,900 millones de pesos. Es decir, para que funcionen nuestros congresos locales, se necesitan de los mismos recursos para proveer de bienes y servicios públicos a una población de 800,000 habitantes. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que son cantidades bastante importantes, y que en muchos casos no es justificado. ¿Qué pasa en algunos congresos locales? Ejercen funciones extraordinarias que no corresponden a las atribuciones de un diputado local. Por ejemplo, al revisar nosotros las cuentas públicas de los estados,
encontramos que buena parte del gasto de los congresos se va a algo denominado ayudas sociales. La normatividad en contabilidad señala que las ayudas sociales es la entrega de recursos a personas. Sí, al leer esto, pues uno inmediatamente lo puede vincular a una Secretaría de Desarrollo Social, pero no a una función del Congreso local. Entonces, ¿cuánto se gastó el año pasado en ayudas sociales? Fueron 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos que tuvieron a su disposición los diputados locales. Una cantidad enorme. No sabemos bajo qué reglas de operación manejan estas ayudas sociales. No sabemos si los diputados lo están entregando para por ejemplo, nos han mencionado, lo poco que saben de esto es que se van a lentes o a becas o a sillas de ruedas. Sin embargo, también estos montos pueden estarse convirtiendo en un botín electoral, en la construcción de una plataforma política en el distrito del diputado. Entonces, los diputados deben abocarse a sus funciones, a legislar y hacer el contrapeso del gobernador. Claro. Ya ejercer estas funciones de ayudas sociales son excederse en sus atribuciones y pues también en justo dar esta percepción de corrupción que hablábamos también hace un momento. Entonces, pues los diputados locales deben apretarse el cinturón, encontrar esos conceptos que no les corresponden como ayudas sociales y también en no gastar más de lo que se aprueban. ¿Por qué nos cuestan tanto los congresos locales? También porque ejercen recursos mayores a los que tenían autorizados. En 2016 gastaron 1,000 millones de pesos más de lo que tenían autorizado los congresos locales. No nos explicamos esto. En un congreso local no se presentan contingencias ni situaciones extraordinarias para que en un ejercicio fiscal haya un aumento desproporcionado de los recursos. Entonces, esas son las tareas que deben seguir nuestros congresos locales para ajustarse el cinturón, para que se generen más ahorros presupuestarios y para que el costo de nuestros órganos legislativos pues no sea tan elevado. Ajá. Algo que la verdad es que preocupó durante esta semana, porque se dio a conocer la decisión que tuvo el Congreso de Sinaloa de dejar de fiscalizar los recursos y entonces pues ya decidieron que ellos no van a hacer esto, ¿no? Y a nosotros acá en Coahuila de manera particular, pues un tema bastante polémico ha sido la Auditoría Superior del Estado y la cantidad de años que tiene el auditor que estuvo durante la adquisición de la famosa megadeuda de Coahuila y que ahora ha sido prolongada su estadía ahí por la decisión de los congresistas locales. ¿Se puede acotar esto? O sea, ¿pueden renunciar a su facultad de fiscalización los congresos locales? Mira, esa es una postura que vamos a estudiar en el INCO, porque en principio sí hay que señalar algo, ¿no? La auditoría, en teoría, es el órgano técnico especializado para darle seguimiento y auditar, como su nombre lo dice, a los recursos públicos de los entes del Estado. Y una vez que ellos elaboran esta fiscalización, pues se la pasan al Congreso del Estado para que ellos lo aprueben. Sin embargo, como ya existen antecedentes documentados como en San Luis Potosí, pues los congresos locales, los diputados locales, o sea, en algunas ocasiones, pues están extorsionando a los presidentes municipales para borrar sus irregularidades en las cuentas públicas. Entonces, en este sentido, sí, no te puedo plantear en este momento una postura. Sí te quiero señalar las distintas situaciones. La auditoría es el órgano técnico que debe hacer esto. Lo positivo sería que nuestro Congreso local se mantenga con esta función y esta atribución de aprobarles la cuenta pública. Sin embargo, no cabe duda que en ese proceso pues, puede presentarse corrupción, puede presentarse extorsiones, y si nuestros legisladores locales ejercieran sus funciones de manera transparente y abocándose únicamente a lo que señala la ley, pues sería positivo. Sin embargo, si está politizado, si vemos, si tenemos documentado actos en donde los diputados pues
se aprovechan de esta función, pues probablemente no es, bueno, efectivamente no es lo correcto, y probablemente a lo mejor hacer este cambio resulte positivo. No te lo puedo confirmar porque no tenemos este estudio, pero pues sí señalar que el porqué de esta iniciativa que tuvieron en Sinaloa probablemente es negativa en un futuro, y vemos que la auditoría se convierte en un cuarto poder, en el sentido de que lo que ellos dicten pues va a terminar siendo lo que se realice, y pues también esto puede convertirse en riesgoso. Sin embargo, pues actualmente tenemos esta situación, ¿no? Diputados locales que aprovechan de esta función de aprobar la cuenta pública y terminan extorsionando a otros entes públicos. Ramiro Suárez, investigador del IMCO, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Ramiro, ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Los datos que has dado tú son reveladores y nos llevan a una pregunta, es decir, el hecho de que se hayan gastado que los 1,124 diputados locales le cuesten al país 13,500 millones de pesos, esto nos da a 12 millones por legislador, es decir, 1 millón de pesos mensuales por cada uno de ellos. Pero sí, además este otro dato que diste es muy importante, se gastaron 1,000 millones de pesos más que lo que se les presupuestó, y 1,356 millones en ayudas sociales, un concepto que no está incluido en la labor legislativa. Es decir, estos más otros datos que contiene el informe legislativo 2017 nos lleva a preguntar ¿qué va a pasar después? Es decir, ¿de qué sirve conocer todos estos datos si no hay un freno que les diga, señores, ya no se van a gastar más en ayudas sociales porque no es su función? Señores, no se vale que, por ejemplo, un congreso como el de Puebla se gaste 2.4 millones de pesos y la Asamblea Legislativa se gaste, por ejemplo, 28 millones, o aquí en Coahuila 7.7 millones. Es decir, cifras que son totalmente dispares. ¿Qué se va a hacer con estas cifras y qué hacer para frenarlo en este sentido, Ramiro? Mira, pues en primer lugar, esa es una de las funciones de los estudios del INCO, poner en la agenda de la discusión estos problemas de política pública que identificamos, y justo a partir de estos estudios, con la academia, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, generar esta presión a nuestros congresos locales. O sea, no tenemos las herramientas jurídicas para que nosotros podamos cambiar esto, pero sí podemos generar esta discusión en torno al gasto de nuestros congresos locales, para que desde los diferentes sectores de la población, desde los ciudadanos también, pues se le pueda cambiar, ¿no? Darle un seguimiento y señalarle a nuestros diputados que no van por el rumbo correcto, presionarlos, ir a las sesiones en las comisiones justo para ver cómo se está elaborando el proyecto de presupuesto del Congreso, porque de otra manera, si no existieran estos estudios, estos análisis, pues los recursos públicos de nuestros congresos locales van a seguir aumentando de manera desproporcionada, como también lo documentamos, porque si no es así, pues vamos a observar cómo los recursos públicos de los congresos se van a destinar a rubros que no les corresponden. En ese sentido, si siguen en esta opacidad, si no tienen a una sociedad civil que los tenga bajo la lupa, pues van a hacer lo que quieran con los recursos públicos. En estos momentos ya tenemos un estudio que refleja estas deficiencias. La ciudadanía ya conoce cómo se manejan los dineros públicos de los congresos locales, los medios de comunicación, la academia. Entonces, en ese sentido, ¿qué se debe hacer? Pues darle seguimiento, solicitar una audiencia con nuestros diputados locales, participar en una comisión de presupuesto para que se les ponga un candado. Como señalé, nuestros congresos locales deben tener los recursos para que puedan funcionar. O sea, no podemos tener congresos que nos cuesten 0 pesos, pero tampoco debemos tener congresos que el uso de sus recursos sea sumamente ineficiente. Entonces, en este sentido, mostrarle y compararles, oye, mira, un congreso totalmente funcional como el de Puebla tiene un presupuesto de 3.5 millones de pesos. ¿Qué haces tú para que cueste el doble? Entonces, en este sentido, o sea, puede que encontremos una justificación del Congreso local, nos digan, no, pues nosotros siempre llamamos a comparecer a los secretarios, siempre exigimos la presencia del Poder Ejecutivo que nos rinda cuentas, nosotros presentamos las mejores leyes del
del país a nivel local, y te lo comprobamos de esta manera. Y en ese sentido puede que tengan una justificación y que ese costo que significa el doble al de un congreso como el de Puebla, pues tenga sentido, pero si no, que sí nos rindan cuentas y nos digan por qué sucede esto, y pues que nos puedan mencionar sus justificaciones. Hace aproximadamente unos 10 días, después de una entrevista hablando de la situación de la Asamblea Legislativa, pues tuvieron en el teléfono a los integrantes de la Asamblea, y pues sí mencionaron que iban a apretarse el cinturón y que iban a tener esta responsabilidad con el ejercicio de los recursos públicos. Pues justo lo que queremos, ¿no? Que se genere estas iniciativas. Probablemente no sucede, probablemente no, estas palabras que dieron se pierdan, pero posiblemente si tenemos esta confianza en lo que nos están mencionando, pues probablemente se reducen al menos en un porcentaje el gasto, o ya respetan lo que gastan, ¿no? En este sentido, ya tenemos voces de diputados locales que nos están comentando que van a cambiar las cosas, y ya es un primer paso. Antes no existía esto, no sucedían comentarios alrededor del gasto de los congresos locales, y afortunadamente ya los tenemos, y esperamos que esto incida y que verdaderamente cambie en la manera en cómo se administran al interior las legislaturas de los estados. Bien, Ramiro, pues ha sido un gusto poder platicar. Invitamos al auditorio a que vea con detalle este informe en imco.org.mx. Muchas gracias, Ramiro Suárez, investigador del IMCO. Gracias a ustedes, gracias al auditorio. Buen día. Hasta luego.